Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Si pueden buscarlo y acompañarme. Y dice así este Evangelio: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido como blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea, y allí me verán. El día de hoy vamos a estar hablando un poco o meditando un poco acerca de lo que es la resurrección. Realmente ojalá hubiera podido ser un poco más profundo y más prolongado en este tema, porque da para mucho más, pero por la situación en la que estamos debo ser lo más claro y conciso posible en este tema. Y aquí, en este evangelio, tenemos un relato en el cual tenemos a estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María, y se nos dice que ellas fueron al sepulcro y se encuentran en ese momento que hubo un terremoto y el ángel que estaba ahí dice que era aquel que había removido la piedra. Tenemos que había unos soldados que estuvieron allí custodiando el sepulcro para que, como les dijeron los líderes religiosos, para que el cuerpo no sea robado. El ángel les da las noticias a las mujeres de que Jesús había resucitado de los muertos, y ellas, llenas de gozo, le salen apresuradamente a contarle a los discípulos. Días atrás, en la narrativa, vemos que Jesús había estado cenando en el aposento alto, fue al Getsemaní, y allí es apresado, enjuiciado ilegalmente, es golpeado y es crucificado. Para todos los líderes judíos, ya el problema de Jesús se había acabado. No obstante, aunque los hombres planifiquen, no pueden ir en contra de lo que Dios ha determinado, o mejor dicho, decretado. Nuestro Señor Jesucristo siempre había dicho que Él moriría, pero que al tercer día iba a resucitar. Y llegó ese momento. Jesús, durante su vida, demostró tener un poder que excedía la comprensión humana. Enseñó y maravilló a muchos con una sabiduría incomparable, pero habiendo muerto, ahora, este domingo, muy de mañana, resucitó. Y sucedió tal y como Él lo había dicho. Para nosotros quedó registrado que estos soldados quedaron pálidos del miedo al ver al ángel. Era algo que los sobrepasaba a ellos. Nuestro Señor Jesucristo no lo mataron en ese sentido. Él puso su vida y de la misma manera demuestra que Él vuelve a tomar la vida, venciendo la muerte. Por lo que entonces es pertinente hacer la pregunta: ¿cuál es la importancia de la resurrección? ¿Es acaso algo que simplemente sucedió, bueno, en un momento histórico y bueno, tenemos evidencia y tenemos datos
y ya la historia avala y nos dice que sí es un evento verdadero. ¿Es eso toda la importancia de la resurrección? Solamente para citar y mencionar algunas cosas, el teólogo Charles Hodge, en su teología sistemática, menciona 4 cosas respecto a la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: a la circunstancia de que todas sus afirmaciones y el éxito de su obra reposan sobre el hecho de que Él resucitó de los muertos. Si Él resucitó, el Evangelio es verdadero. Si no resucitó, es falso. Si Él resucitó, es el Hijo de Dios, igual con el Padre, Dios manifestado en carne, el Salvator hominum, el Mesías predicho por los profetas, el profeta, sacerdote y rey de su pueblo. Su sacrificio ha sido aceptado como satisfacción a la justicia divina y su sangre como rescate por muchos. 2. De su resurrección dependía la misión del Espíritu, sin la cual la obra de Cristo habría sido en vano. 3. Por cuanto Cristo murió como cabeza y representante de su pueblo, su resurrección asegura e ilustra la de ellos. Por cuanto Él vive, ellos también vivirán. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría sido fuente de vida espiritual para los hombres, por cuanto Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si la vid estuviera muerta, los pámpanos estarían asimismo muertos. Y 4. Si Cristo no resucitó, todo el esquema de la resurrección es un fracaso. Y todas las predicciones y anticipaciones de sus gloriosos resultados para el tiempo y la eternidad, para los hombres y los ángeles de todo rango y orden, resultan ser una quimera, es decir, imaginación o una fantasía. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho, nos dice 1 Corintios 15:20. Por ello la Biblia es cierta de Génesis a Apocalipsis. El reino de las tinieblas ha sido trastornado. Satanás ha caído como un rayo del cielo y el triunfo de la verdad sobre el error, del bien sobre el mal, de la dicha sobre la desgracia, ha quedado asegurado para siempre. Y quería mencionar eso que decía Charles Hodge, porque aunque es un poco largo, él resume bastante detallado la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto acá no es solamente lo que diga Hodge, sino lo que nos dice las mismas escrituras. Y usted puede buscar conmigo la epístola de 1 Corintios, capítulo 15. Que el apóstol Pablo nos habla diciendo por qué o el porqué de la resurrección. De versículos del 1 al 23, pero usted puede leerlo con más detenimiento en su casa. Dice aquí, vemos a Pablo poniendo un pilar fundamental en su explicación de la resurrección. Pablo habla de que el evangelio que él predica, dice, te hace salvo si crees lo siguiente. Versículo 1 dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Versículo 3 empieza, dice, primeramente os he enseñado asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas y a los 12. Apareció a más de 500. Apareció a Jacobo. Apareció a Pablo. Y él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado un apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él sigue sustentando, Pablo, su argumentación, y en versículos 12 y 13 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, ¿por qué hay algunos que lo niegan? Argumenta Pablo. Porque si Cristo no resucita, entonces no hay resurrección, no hay salvación, y entonces el Evangelio es nada, dice el versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana también es vuestra fe. Por tal motivo, que aquellos que se oponen al cristianismo, uno de los puntos que ellos quieren negar o que ellos quieren atacar es referente a la resurrección de Jesús, porque al negarla igualan a nuestro Señor Jesucristo como un hombre más. ¿Qué esperanza tendríamos todos nosotros si Jesús fuera solamente un hombre o un hombre más? ¿Cómo tendríamos consuelo de aquellos seres queridos que hemos perdido, que eran cristianos, si no hay resurrección de los muertos? Más aún, ¿qué consuelo tendría usted y yo en medio del dolor si Jesús no fuera Dios o simplemente un hombre? Por eso el versículo 19, el apóstol Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Por medio de su resurrección tenemos esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza de que todos nosotros, o mejor dicho, tenemos esperanza de que todo lo que nosotros estamos padeciendo o lo que padecemos por causa del pecado, por ejemplo, enfermedades o depresión o ansiedad o cualquier otra cosa, mi querido hermano, en Cristo tenemos esperanza de que en la resurrección no habrá más dolor y no habrá más sufrimiento. Si Él resucitó, nosotros también lo haremos, porque es su promesa. Voy a concluir con esto. La muerte de Cristo es importante para nosotros, como mencionaba. Pero de la misma manera es importante su vida perfecta en obediencia a la ley y, como vimos también de manera breve, su resurrección. Y en esto que hemos visto por medio de su resurrección, Cristo venció la muerte para que usted y yo seamos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. De la misma manera también somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Es decir, usted y yo gozamos de la vida eterna, porque Él murió, pero también resucitó. Nosotros estamos muertos en delitos, pecados y hemos sido revividos o tenemos una nueva vida en Él. Tenemos un corazón nuevo, con afectos nuevos. Y Cristo Jesús, nuestro Señor y cabeza de la iglesia, su propia resurrección es una garantía de que nosotros seremos resucitados de la misma manera. Cada domingo que nos congregamos, en estos momentos no podemos, pero cada domingo que usted y yo vamos a la iglesia, no es a pasar el rato o para ver qué cosa nueva, bueno, que el pastor que me va a decir algo nuevo, no es para eso. El cristiano se reúne en su iglesia cada domingo para conmemorar que nuestro amado Salvador resucitó al tercer día según las Escrituras, cumpliéndose todo lo dicho en el Antiguo Testamento y siendo cumplido por el mismo Señor. Que en este día del Señor y que estamos conmemorando Semana Santa, podamos meditar
a mayor profundidad que nuestra salvación es un don precioso, es un regalo de parte de Dios para nosotros y no debe ser menospreciado. Mi querido hermano, en este tiempo en el cual estamos en cuarentena, estamos encerrados, debemos anhelar, espero que ese sea su sentir también, de querer estar con los hermanos, de querer estar en la iglesia, porque amamos a nuestro Señor, amamos a nuestro querido Salvador y queremos estar con los hermanos, celebrar su resurrección, porque en Él es que tenemos vida, en Él tenemos esperanza. Y en este momento en el cual ya se ve la desesperanza en las personas, usted y yo, mi querido hermano, podamos ser cimentados, podamos estar aferrados a ese árbol de vida que es nuestro amado Salvador. Hermano, aférrese al Señor, fortalezcase en el Señor, no desmaye. Su resurrección nos da esperanza a nosotros de que todo lo que vivimos en este tiempo no se compara con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Dios lo bendiga, mi querido hermano.